Bueno, hemos venido hablando del Evangelio de Mateo. Hemos venido estudiando todo lo que es el Sermón del Monte. Quiero hacer un pequeño recuento de lo que vimos el domingo pasado, lo que el pastor Roy nos compartía, para luego ya introducirnos un poco a lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Entonces, hemos venido estudiando todo el Sermón del Monte. Vamos al día de hoy en el capítulo 7. Hoy nos corresponden los versículos 13 y vamos a llevarlos solamente hasta el versículo 15 porque vamos a tratar un tema bastante neurálgico, pero quiero dedicar o tomar el tiempo necesario para poder transmitir lo que el Señor nos ha entregado. Hemos avanzado en la gran mayoría del Sermón del Monte, ¿cierto? Un sermón que representa un estándar para la vida del cristiano. Jesús nos entregó este hermoso discurso y el domingo anterior venimos estudiando el texto o estudiamos el texto de la oración y la regla de oro. Usted puede ir allí en su Biblia, Mateo 7, los versículos 7 al 12 los estudiamos el domingo pasado. Vimos la oración, vimos la regla de oro, vimos cómo el eje central de todo lo que Jesús nos habla de pedir, buscar y llamar realmente se refiere a Él, realmente está relacionado directamente con Dios, está directamente relacionado con Cristo. Y entendimos que Él nos quiere dar buenas cosas, pero que no siempre esas buenas cosas se trata de lo que a nuestra vista o a nuestro parecer son buenas, sino más bien lo que Él realmente considera bueno para nosotros, ¿cierto? En el versículo 11, y creo que ahorita lo orábamos un poco en medio de la alabanza: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas, pero las buenas cosas son las que Dios sabe que para nosotros son buenas, más que lo que nosotros pensamos que realmente es bueno para nosotros, ¿cierto? Y mirábamos también cómo Jesús nos insta a no solamente a no hacer el mal, sino a tomar la iniciativa de hacer el bien, ahí en el versículo 12, ¿sí? No solamente tenemos la necesidad, tenemos la obligación de no hacerle mal a las personas, sino también de hacer el bien, que es algo más proactivo, pero es completamente diferente a lo que nosotros a veces pensamos y encontramos personas diciendo: bueno, yo soy bueno porque yo no le hago mal a nadie. Pero no solamente basta con no hacerle mal a nadie, sino que es necesario que tomemos la iniciativa de hacer el bien. Y hoy vamos a ver los versículos 13 al 15. Si usted tiene una Biblia ahí, le invito a que me acompañe, ábrala o encienda su Biblia. Hoy en día no solamente abrimos, sino que encendemos nuestra Biblia. Entonces, por favor, acompáñeme a leer los versículos 13 al 15. Leemos la palabra y oramos al Señor. Dice así Mateo 7, 13 al 15. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitir que nos reunamos alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia y tu infinito amor. Te pedimos, Señor, que hoy hables a nuestra vida a través de tu palabra. Señor, abre nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos, que podamos ver y entender, Señor, la realidad de lo que hoy nos quieres enseñar, de lo que nos quieres transmitir. Señor, en tus manos colocamos nuestros pensamientos, en tus manos colocamos nuestro corazón hoy. Abre y dispón nuestra vida para recibirla, Señor, y que tenga ese producto, Señor, que tenga ese efecto en medio de nuestra vida como la semilla que cae en buena tierra. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.
Estamos llegando, estimada iglesia, al clímax de lo que conocemos como el sermón maestre de Jesús. Ya estamos en la recta final y sobre esta recta final el Señor nos confronta a sus discípulos, pero claramente nos confronta también a nosotros sobre una decisión que debemos tomar. Una decisión que no es de selección múltiple, no es de A, B, C y D. Es una decisión de falso o verdadero. Por eso titulé al sermón de hoy, falso o verdadero. No hay más opciones. Dice en el versículo 13 y 14 que hay dos opciones por tomar. O es la puerta ancha o es la puerta estrecha. Los versículos 13 y 14 en el Sermón del Monte son la respuesta a todo lo que va corrido del sermón. El Señor presenta un panorama de la vida del cristiano y todo termina en una simple pero muy importante y determinante decisión. ¿Entramos por la puerta estrecha o entramos por la puerta ancha? Y la razón básicamente de por lo que... Muy buenos días, sigan. La razón básicamente de por qué todo termina acá es porque por la puerta estrecha, estimada iglesia, solo cabemos nosotros. Solo cabemos nosotros. Por la puerta estrecha no cabe nuestro pecado, por la puerta estrecha no cabe nuestra maldad. Por la puerta estrecha no cabe la iniquidad, nuestros malos deseos, las avaricias. Por allí no cabe eso. Pero existe otra puerta, la puerta ancha. Por allí sí puede entrar todo lo que nosotros queramos. Puede entrar el pecado, puede entrar la maldad, la codicia, la avaricia, toda la concupiscencia que queramos cargar y llevar. Por allí la podemos entrar y la podemos trasladar a través del camino ancho. Jesús a lo largo del Sermón del Monte le estaba mostrando a todos sus discípulos, a todos los discípulos y a todos los judíos que le estaban escuchando, cuán equivocados estaban en cuanto a la interpretación de la ley. Vemos allí cómo Jesús enseña sobre la oración, sobre el ayuno, sobre el adulterio, la misma ley, el divorcio, y les está mostrando la verdadera interpretación de la ley y les está mostrando cuán equivocados estaban al tratar de conseguir cumplirla por sus propios medios. La única manera de poder cumplir la voluntad de Dios, la única forma de entrar por la puerta estrecha, de seguir el camino de Dios, es a través de Cristo Jesús. Recuerden las palabras de Jesús, recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan cuando Él dijo, yo soy la puerta. Y también dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. De manera que la puerta estrecha representa eso que yo quiero hacer, representa una vida en la que yo puedo hacer lo que a mí me da la buena voluntad. Eso representa esa puerta estrecha. Eso representa la puerta ancha. Lo que yo quiero hacer, lo puedo hacer. Yo puedo entrar por la puerta ancha y quiero llevar lo que quiero llevar y quiero recorrer como quiero recorrer en el camino ancho, pero la puerta estrecha representa esa vida en la que yo no voy a hacer lo que quiero hacer, sino más bien hacer lo que Dios quiere que yo haga. Así como Jesús hizo la voluntad del Padre, nosotros al entrar por la puerta estrecha, al recorrer el camino angosto, hacemos la voluntad de Dios. La puerta ancha representa y no solamente representa, porque aquí no estamos hablando de algo alegórico, es ese camino, es esa decisión que tomamos y que toman un montón de personas. La Biblia dice que por la puerta ancha entran muchos. Mire lo que dice la última parte del versículo 13, y muchos son los que entran por ella. Un montón de personas entran por allí. Porque un montón de personas quieren hacer todo lo que les parece que está bien o todo lo que quieren hacer. Eso es la puerta ancha, eso es el camino ancho. Pero una cosa nos dice Dios, y es que ese camino nos lleva
a la perdición. Ese camino nos lleva a la condenación eterna. Y es triste ver cómo hoy en día algunas iglesias enseñan el camino y el ingreso por la puerta ancha y el camino ancho. Miremos lo que dice el versículo 14. Mira qué interesante es esto. Cuando Jesús habla de la puerta ancha, simplemente dice que muchos entrarán por ella. Pero cuando habla de la puerta estrecha, mira lo que dice, versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mire lo que dice el versículo anterior de la puerta ancha. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por la puerta ancha solamente entran. La puerta estrecha, para yo hallar algo, para yo encontrar algo, otra versión que dice, pocos son los que la encuentran. Si yo encuentro algo, antes tuve que haber buscado correctamente. La puerta estrecha, de alguna manera, la debemos buscar. Mira, la palabra para hallar en el versículo 14, en el griego, es la palabra heriskó. No se escribe así, se escribe H-E-U o eurisco, pero se lee heriskó. ¿Qué significa hallar? ¿Qué significa esa palabra en el idioma original? Significa encuentro, aprendo, descubro, especialmente después de buscar. Por alguna razón, Jesús nos enseña que la puerta estrecha debemos buscarla, descubrirla o aprender de ella. Y existe una razón, existen muchas, pero hay una razón principal, o que Jesús nos quiere señalar acá, del por qué es necesario buscar, encontrar o descubrir esa puerta. La puerta estrecha no es fácil de hallar, porque si fuera fácil de hallar, muchos entrarían por ella. Y Jesús dice que pocos son los que la hallan. No es fácil de hallar. Y la razón principal por la cual esa puerta es tan difícil de hallar es porque justo antes de entrar a la puerta existen muchas personas tratando de llevarnos, tratando de enfocarnos y direccionarnos hacia otro lugar. A esas personas Jesús les llama en el versículo 15 falsos profetas y falsos maestros. Es como que usted va por un camino y dice, bueno, por aquí creo que es el camino, pero hay personas guiando el tránsito y desviándolo hacia otro lugar. Bueno, esas personas están, y Jesús nos muestra en el versículo siguiente cómo hay personas, falsos profetas, que vienen disfrazados a tratar de desviarnos de la verdadera puerta por la cual debemos ingresar. Nosotros debemos descubrir, nosotros debemos aprender, nosotros debemos hallar, buscar esa puerta. Y Jesús nos advierte de esas personas que quieren apuntarnos hacia otro lugar en el versículo 15. Y cuando la palabra dice, guardaos de los falsos profetas, en el versículo 15 inicia diciendo, guardaos de los falsos profetas, quiere decir, cuídense de los falsos profetas. Lo que quiere decir es que no expongamos nuestra mente, no expongamos nuestro corazón a las enseñanzas de este tipo de personas. Iglesia, seguramente nosotros estaremos mejor el día que nos metamos a la cama con un león, una serpiente o un escorpión. Ahí estaremos más seguros que exponiéndonos a las enseñanzas de este tipo de personas. Porque seguramente el león, el escorpión y la serpiente podrán dañar nuestro cuerpo. Pero este tipo de personas, estos falsos maestros, no solamente van a dañar nuestro cuerpo, van a dañar nuestra alma, van a corromper nuestra mente, nuestros pensamientos, van a corromper los deseos de nuestro corazón. Así que estaremos más seguros metiéndonos a la cama con un escorpión que exponiéndonos a las enseñanzas y a las doctrinas que enseñan este tipo de personas.
Ellos nos pueden llevar a la condenación eterna. Ellos nos pueden llevar a entrar por la puerta ancha y el camino ancho, y Jesús dice que ese camino lleva a la condenación eterna. Y Jesús nos habla acá de personas que pueden engañar fácilmente a otros. Personas que se disfrazan, dicen que vienen con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Personas que fácilmente pueden utilizar la Biblia como excusa, ¿no? Usan la Biblia para hablar, leen una porción de la Biblia, hablan de otra cosa. Personas que pueden escribir libros, personas que pueden salir por televisión, pueden escucharlos por las radios, personas que en redes sociales pueden tener miles de seguidores, ¿cierto? Y muchos likes, pueden tener muchas reproducciones, cuyas enseñanzas parecen ser espirituales, cuyas enseñanzas parecen ser buenas, pero dice la Biblia que por dentro son lobos rapaces. Personas que nunca van a reconocer en sí mismas que son falsos profetas. Personas que nunca van a reconocer que lo que enseñan es contrario a lo que dice la Biblia o contrario a lo que enseñó Jesús. Y aquí se nos advierte, dice que son personas disfrazadas, se nos advierte de tener cuidado con esas personas que se disfrazan y que es muy importante no fijarnos en cómo se ven, no fijarnos en las apariencias. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto y aún en el Nuevo Pacto, los profetas de Dios solían utilizar ciertas vestiduras como marca, como seña de que tenían ese oficio, ese ministerio. Ustedes recuerdan que Juan el Bautista fue confundido con Elías porque vestía piel de camello, comía langostas y comía miel silvestre. ¿Sí? Los profetas en los tiempos bíblicos solían vestir de una manera tosca, burda, incómoda. Esto representaba el que ellos dejaban las comodidades que les podía ofrecer el mundo para consagrarse ante Dios. Ellos se vestían de esa manera. Ellos no venían diciendo, mira, es que como yo soy hijo de Dios, entonces me visto como hijo del rey. ¿Han escuchado ustedes frases como esas? Y venían con su mejor, no venían con su mejor traje, con su mejor guardarropa, no venían con su traje Gucci, ni nada de esto. Ellos venían con su traje de piel y mostraban con eso también que eran apartados para Dios. Zacarías 13:4, usted lo puede buscar ahí en su casa si quiere, tome nota de eso. Dice que muchos profetas pretendían mentir usando un manto velloso con el fin de engañar y dar la impresión de que eran verdaderos profetas de Dios, verdaderos maestros de Dios. Y aquí quiero aclarar que la palabra profetas habla de la persona que habla la palabra de Dios. Y falsos profetas en el Nuevo Testamento es la palabra pseudoprofetas o pseudoprofetas, falsos profetas, personas que enseñan o pretenden enseñar, dicen enseñar la palabra de Dios y no enseñan la palabra de Dios. Entonces, estas personas se vestían de esta manera para dar la impresión, dar la ilusión de que eran siervos y profetas de Dios. Dar la ilusión, se disfrazaban. Y miren cómo Jesús nos advierte de que hay personas que se disfrazan. Ahora bien, la marca de los profetas era esa, su vestidura tosca, burda, con pieles. Pero la marca de los pastores era vestir con lana de oveja. La marca de un pastor era utilizar ropa con lana de oveja para guardarse del clima, porque en las tardes y en las noches suele bajar la temperatura, suele bajar mucho la temperatura y ellos se protegían del clima. Jesús nos dice que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús no nos está diciendo acá, no nos está hablando de personas, de ovejas que se disfrazan. Jesús nos está hablando de personas que vienen con vestiduras de pastores. Pensé mucho decir esto. Personas que vienen con vestiduras de pastores. Mira lo que dice 2 de Corintios. Acompáñenme a 2 de Corintios 11 del 3 al 6.
Hay personas muy elocuentes, hay personas que conocen todas las estrategias para engañar a otras personas, personas que se disfrazan. Y aquí es muy importante, iglesia, que nosotros aprendamos a no dejarnos llevar simplemente por lo que vemos u oímos. Mira lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 11, versículos 3 al 6. Le dice a la iglesia de Corinto: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Vienen predicándoles, en otras palabras, vienen predicándoles otra cosa y ustedes lo aceptan. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Otra versión que dice esos grandes superapóstoles, así entre comillas. Pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Aquí tenemos un apóstol Pablo diciéndoles: miren, yo no hablo tan bonito, yo soy tosco en palabra. Yo tal vez, no sé, hay una otra versión que lo traduce: yo tal vez no soy el mejor orador, yo tal vez no doy el mejor discurso, el más adornado, pero ustedes vienen, cualquier persona aquí, hablándoles bonito, con un discurso muy elocuente, con una oratoria excelente, y ustedes lo toleran, y ustedes lo aceptan. Yo tal vez no hablo tan lindo, pero tengo el conocimiento y lo he demostrado. Y aquí la importancia de poder ver más allá de lo que ven nuestros ojos y de ir más allá de lo que escuchan nuestros oídos. Mire lo interesante que el apóstol Pablo inicia esta parte diciendo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? Primero habló con ella. Ustedes recuerdan esa historia, no la vamos a buscar, pero primero habló con ella. Pero dice la Biblia en Génesis que Eva vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Ella no solamente escuchó, ella vio. No sé qué tipo de árbol era, no sé qué fruto era. Lo que sí sé es que lo vio agradable a los ojos. Y se dejó deslumbrar, y el apóstol Pablo dice: temo que como la serpiente con su astucia la engañó a ella, vuestros sentidos también sean engañados. Mi hermano, creo que un bombillo de alerta debe encenderse en medio de nosotros. Algo que nos diga: peligro, peligro, peligro. Cada vez que alguien quiera hacernos creer que las cosas materiales son evidencia que Dios los acompaña. Yo lo voy a volver a repetir. Un bombillo de alerta se tiene que encender a nosotros cada vez que alguien quiera hacernos creer que las cosas materiales son evidencia que Dios los acompaña. No es el discurso elocuente, no es el mejor traje, no es mi reloj costoso, no es el carro en el que yo ando y me desplazo, no es el templo más grande, no son las sillas más cómodas, no son las mejores luces, los mejores instrumentos. No es eso. La Biblia no dice eso. Por eso usted no se puede perder el mensaje del próximo domingo, en donde seguramente el pastor va a estar enseñando sobre cómo aprender a reconocer cuál es la evidencia realmente de los verdaderos discípulos. No es eso. Y yo no quiero que me malinterpreten, no quiero decir que los grandes templos o un templo bonito y cómodo sea una marca del falso profeta, no. Pero definitivamente no es la señal de que sea un verdadero maestro de Dios y un siervo de Dios. No es.
No es esa señal, porque hoy por hoy muchas personas hablan de que mira, esta es la evidencia de lo que Dios ha hecho y muestran una gran estructura, muestran grandes sillas, muestran grandes congregaciones llenas con miles de personas, y eso, dice la Biblia, no es evidencia de que Dios está con ellos, no es evidencia de que se está enseñando el mensaje correcto del Evangelio. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 2, versículos 1 al 3. Yo lo voy a leer aquí en una versión más sencilla. Dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad, se blasfemará del Evangelio. Eso lo vemos hoy en día. Mucha gente habla mal del Evangelio. Mucha gente habla mal del camino de la verdad por culpa de las enseñanzas de estos falsos maestros. Y dice el versículo 3, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Miren, la Biblia en general nos habla básicamente de tres tipos de falsos profetas. Aquellos que son herejes, aquellos que son apóstatas y aquellos de los que está hablando el apóstol Pedro acá, que son los mismos de los que nos habla Jesús en Mateo 7. Los herejes y los apóstatas, en términos generales, digamos, son sencillos o son fáciles de identificar. Son los que exponen abiertamente una enseñanza contraria a lo que dice las Escrituras y los podemos identificar. Pero aquí el apóstol Pedro nos está hablando de otras personas que no son tan fáciles de identificar y que, como Jesús nos advierte, vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lobos rapaces. Me llama la atención que esa expresión lobos rapaces que utiliza Jesús en Mateo 7 se puede traducir también como hombre codicioso, ladrón o extorsionador. Esa es la misma persona de la cual Pedro nos está hablando y nos está diciendo: inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Ladrones, extorsionadores, hombres codiciosos. Mientras que el buen pastor cuida sus ovejas, da su vida por ellas, los lobos rapaces se aprovechan de ellas y se alimentan de sus ovejas. El versículo 10 al 12, de ahí en el mismo capítulo de Segunda de Pedro, dice: él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales, pervertidos y desprecian la autoridad. Mira lo que dice: estas personas son orgullosas, son arrogantes y hasta se atreven a insultar a seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos con blasfemias en contra de esos seres sobrenaturales. El versículo 12 dice: estos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Quiero resaltar varias frases. Versículo 10: estas personas son orgullosas, son arrogantes y se atreven a insultar aún a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Tal vez usted, como yo, hemos escuchado en algún momento esas frases, esas oraciones de: atamos a Satanás y pisoteamos al diablo, hermano, salte y pisotee y duro contra el piso, porque estamos pisoteando al diablo y pisoteando a Satanás. Y hay algunos que se atreven a atar los demonios y botarlos a los infiernos antes de tiempo. Bueno, eso no es otra cosa que un desconocimiento claro de lo que enseñan las Escrituras. Pero que hay algo muy peligroso detrás de eso. Y es que se está enseñando un sobrevalor, escúchenme bien, un sobrevalor de poder a las personas con un enfoque egocéntrico y narcisista.
Y eso es porque al falso maestro le suele acompañar un amor narcisista, egocéntrico, contrario a lo que nos muestra el Evangelio. Esto no es el Evangelio. Así que mucho cuidado con esos mensajes que lo único que quieren es promover el amor propio en extremo. Mucho cuidado con esos mensajes que solo te quieren mencionar lo poderoso que eres. Tienes que empoderarte porque eres hijo del rey. No sabes lo valioso que eres en las manos de Dios. Mira el infierno cómo tiembla porque tú oras. No sabes, si tú supieras el poder que tienes en tus manos cada vez que oras y los infiernos tiemblan. Y este tipo de cosas que promueven un sobrevalor en el poder del cristiano. Yo y no quiero que me malinterpreten, no quiero decir que Dios no nos ha dotado con poder para derrotar fuerzas de las tinieblas, para vencer tentaciones, pero este tipo de cosas, este tipo de mensajes que solamente quieren empoderarte, que solamente quieren mostrarte el campeón que hay en ti, que solamente quieren decirte estas cosas buenas, van cargados de egocentrismo y van cargados de narcisismo. Iglesia, Jesús vino hace más de 2000 años y colgó en un madero. El Dios hecho hombre se encarnó, colgó en una cruz, no para llenar nuestro ego, no para satisfacer nuestro ego. Jesús colgó en una cruz para salvarnos de la condenación eterna. Jesús colgó en esa cruz tomando mi lugar y tu lugar. Nuestro lugar, éramos nosotros los que debíamos estar allí. Jesús tomó ese lugar no para que tú y yo nos sentamos poderosos, fue para rescatarnos de nuestra maldad, de nuestro pecado. Qué triste es ver hoy por hoy que pensamos que Jesús vino a morir en la cruz solo para satisfacer mis deseos y mi ego. Jesús no vino para eso. Vino porque tú y yo somos perversos, somos malos, y solamente en Él hay libertad, solamente en Él hay perdón. La gente necesita saber que solo a través de Cristo está la salvación. La gente necesita saber que Jesús murió, fue para salvarnos a ti y a mí de la condenación eterna a través de ese sacrificio en la cruz. Saben que cuando Jesús resucitó, se le presenta a sus discípulos y ellos pensaron que era un fantasma y le dice, no, ningún fantasma, miren, yo soy, tóquenme. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como yo los tengo. Qué interesante que Jesús no le dice, no tiene ni carne ni sangre como yo tengo. ¿Y saben por qué dijo que no tenía ni carne ni sangre, sino que dijo que tenía carne y hueso? Porque toda la sangre, hasta la última gota, quedó en el madero. Por usted y por mí. No para que nos sintamos poderosos, vanagloriosos, orgullosos y altivos, sino para que le reconozcamos y le glorifiquemos con nuestra vida, con lo que hacemos. Para eso fue que vino Jesús. Dios, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, se encarnó, murió por ti y murió por mí. Hay muchos pasajes y quiero tomar solo dos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 1, versículo 8. Dice, Dios sabe cuánto, le dice a la iglesia de Filipenses, Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Y mira lo que dice Filipenses 4:1. Por tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Wow. Estas palabras son las expresiones de un verdadero pastor y un verdadero apóstol. Ustedes son mi corona, los amo entrañablemente. No necesito
una recompensa de millones, no necesito que Dios me dé carro, casa, beca, no necesito el mejor traje. Si hay algo que recompensa mi trabajo son ustedes. Es el amor de Pablo expresado por la iglesia, es el amor de un verdadero pastor que se entrega por su rebaño. Esto es lo que sale del corazón de un verdadero pastor, de un verdadero apóstol. Siempre habrá mercado, hermano, para los falsos profetas. Desafortunadamente siempre habrá mercado para ellos. Mira lo que dice rápidamente Isaías 30 del 8 al 10. Isaías 30 del 8 al 10. Siempre habrá mercado para esas personas que quieren decir mentiras. Mira, dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en el libro, para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profetices lo recto. Le dicen a los profetas: no nos profetices lo correcto, decidnos cosas halagüeñas. En otras palabras, díganos por favor cosas bonitas, díganos mentiras. A la gente no le gusta oír la verdad. Y hay un mercado grandísimo para los falsos profetas, desafortunadamente. Porque así como en ese entonces, hoy también hay gente que no le gusta escuchar la verdad del Evangelio. Y siempre habrá personas dispuestas a decirles cosas bonitas y lucrarse de ello. Mira, yo quiero leer rápidamente una respuesta de un pastor de una iglesia muy grande en Estados Unidos, una iglesia más o menos de 52,000 miembros. Usted podrá imaginar el tamaño de esta congregación. Cuando lo entrevistan en un canal secular a esta persona, le hacen una pregunta y le dicen: ¿por qué normalmente en sus conferencias, en sus sermones, no habla del pecado y del arrepentimiento? Yo quiero leerles textualmente, porque me di la tarea de copiar esta respuesta, de lo que él dice, lo que él da. ¿Por qué no habla del pecado y el arrepentimiento en sus sermones? Dice, abro comillas: creo que la gente ya tiene demasiado en esta vida que los empuja hacia abajo. Se sienten culpables, bastante golpeados por la vida, y cuando vienen a donde me presento, yo quiero tratar de levantarlos y decirles que sí se puede superar, dejar pasar ese error o esa mala relación. Yo siento que quiero empujarlos hacia adelante. Cierro comillas. Miren la respuesta de una persona con una congregación de 52,000 miembros y un auditorio extremadamente lujoso. Hermanos, esto no es el Evangelio. El Evangelio no es empujar a la gente hacia adelante. El Evangelio es llevar a las personas a Cristo. No es motivarlos, no es decirles: princesa de Dios, príncipe de Dios, hijo del rey, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar, Dios te va a levantar. Dios puede hacer todo eso, y no estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer. Claro que Dios lo puede hacer, pero necesitamos entender que esta no es como tal la realidad del Evangelio. Esto no es el Evangelio. El Evangelio es que las personas vayan a Cristo, y para ir a Cristo hay una condición que es completa y absolutamente innegociable, y se llama arrepentimiento. Arrepentámonos de nuestro pecado, de nuestra maldad, volvámonos a Dios y entremos por la puerta estrecha y recorramos el camino estrecho, en donde ni mi pecado, ni mi maldad, ni mi concupiscencia pueden entrar por allí. Y es importante entender que el problema no siempre está con lo que las personas dicen. El problema no siempre está con lo que un maestro dice, sino también con lo que nunca dice. Lo voy a repetir: el problema no está siempre con lo que las personas dicen o con lo que las personas enseñan, sino con lo que nunca dicen o lo que nunca enseñan. Hechos 20, 25 al 32. Paseamos la Biblia hoy. Hechos 20. Discurso de Pablo, de despedida de Pablo, 20, 25 al 32. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Y ahora he aquí,
Yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo se está despidiendo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Yo quiero leer ese versículo 27 en la Nueva Traducción Viviente. El versículo 27 en esta traducción dice: porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Todo el consejo de Dios. El problema no está simplemente con lo que a veces se enseña, sino que lo que no enseñamos. Ahí está el problema. No enseñamos todo el consejo de Dios. En otras palabras, y como dirían en mi tierra, no me arrugué a la hora de decirles todo lo que Dios quería que ustedes supieran. Esa es la traducción en el original santanderiano. No me arrugué, no me eché para atrás, no rehuí de dar todo el consejo. Versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño. El Espíritu Santo os ha puesto obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a sus discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche, de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia de todos los santificados. Para terminar, en 1978, 18 de noviembre de 1978, se dio una de los suicidios masivos más grandes de la historia, encabezados por Jim Jones, predicador y líder de una secta, asesino en masa estadounidense, fundador de la secta Templo del Pueblo. Más de 900 personas en Johnstown, Guyana, se suicidaron por una dirección concreta de este predicador, haciéndoles creer que este paso era un paso para ir a un nivel superior. Más de 200 niños dentro de esas más de 900 personas que se quitaron la vida. Una persona que formó un ministerio, una persona que hablaba del cristianismo, hablaba de la Biblia, de Jesús, una persona que hacía obras de filantropía, una persona que ayudaba a drogadictos, una persona que luchaba contra el racismo, una persona que parecía oveja, pero por dentro era un lobo rapaz. Entre 3.000 y 5.000 miembros tenía su congregación sobre los años 60. Más de 900 personas se quitaron la vida. Hizo simulacros de suicidio y todo. Ustedes pueden ver allí la historia después en sus casas, buscarlo en Google, buscar videos, documentales y mucha información sobre esto. Por eso es muy importante, iglesia, estar atentos a las motivaciones de los que dicen ser siervos del Señor. Porque la motivación de un verdadero siervo del Señor nunca va a ser su ego, nunca va a ser su propio bienestar. Vimos y escuchamos las palabras del apóstol Pablo. En ningún momento la intención o la motivación que reposaba en los apóstoles, en los discípulos, eran ellos mismos. La motivación siempre era glorificar a Cristo, buscar el bien de la iglesia. Hoy en día hay mucha gente que busca su beneficio propio. Los falsos profetas es necesario que existan. Los falsos profetas son imanes para corazones perversos, con avaricia. Y esos corazones son como tamo que arrebata el viento, dice el Salmo. Son como un imán que pasa y se adhieren a esas enseñanzas por la codicia y la avaricia de su corazón.
Pero el verdadero evangelio, este es el verdadero evangelio. El que está acá. No hay otro. Quiero terminar este tiempo leyendo solo lo que dice el versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué será de nosotros si nos separamos de la palabra de su gracia? ¿Qué haremos nosotros si le damos la espalda a la verdadera enseñanza del Evangelio? Solo esto nos queda, estimada iglesia. Y quiero que oremos para terminar. Quiero que oremos por nosotros, por cada uno de nosotros. Yo le voy a invitar no que se quede sentado hoy. Yo quiero que se pongan por un momento sobre sus pies. Vamos a orar para terminar.